Historia 1. El misterio de Burger King. Mi nombre es Thomas. He estado trabajando en el turno de noche en nuestro Burger King local desde hace unos 2 años. No es glamoroso, pero paga el alquiler y el horario me conviene. Soy una persona nocturna de todos modos, así que estar detrás de la ventanilla del autoservicio de 10 de la noche a 4 de la mañana no me molesta como a la mayoría. Todo esto empezó hace quizá un mes. Estaba trabajando solo en el autoservicio. Normalmente nos falta personal después de medianoche, y fue entonces cuando un coche se acercó al altavoz. Una voz masculina, bastante común. Pidió un menú Double Whopper con queso grande y una Coca-Cola. Fue algo muy estándar. Lo único notable del encuentro fue que, cuando fue a pagar, solo bajó la ventanilla lo suficiente para pasar su tarjeta, y sus vidrios estaban polarizados, así que no pude verle la cara. Pagó y le entregué su recibo, pero luego simplemente se fue, sin detenerse en la segunda ventanilla para recoger su comida. Me quedé allí con su bolsa durante unos minutos, preguntándome si volvería. Al final, dejé el pedido a un lado y terminé comiéndomelo más tarde. La gente hace cosas raras a veces, así que no le di mucha importancia. Una semana después, volvió a ocurrir. Fue el mismo pedido y pasó exactamente lo mismo. Alguien pagó en la primera ventanilla y se fue antes de recoger la comida. Recuerdo que pensé, y quote, qué extraño. Alguien hizo exactamente lo mismo la semana pasada y quote. Pero no fui capaz de atar cabos en ese momento. Simplemente pensé que era una coincidencia. No fue hasta que ocurrió por tercera vez que me di cuenta de que era la misma persona haciendo estos pedidos. En ese momento, supe que algo raro estaba pasando, pero no me iba a quejar. La comida estaba hecha, pagada, y yo era quien la disfrutaba. Así que seguí comiendo los menús Whopper gratis e intenté no pensar demasiado en por qué un tipo cualquiera me estaba comprando la cena básicamente cada pocos días. Esto continuó durante unas semanas más. El tipo aparecía cada 4 o 5 días, siempre tarde, usualmente entre la 1 y las 3 de la mañana y siempre con el mismo pedido. Empecé casi a esperarlo de una manera extraña, como, y quote, oh, han pasado unos días. Me pregunto si mi misterioso benefactor aparecerá esta noche. Una noche, estaba atendiendo el altavoz alrededor de las 2 de la mañana cuando escuché esa voz familiar. Sabía lo que iba a pasar, y tuve razón. Pidió la misma comida que yo sabía que me acabaría comiendo. Pero esta vez, dijo algo más. Algo que me dejó helado. Dijo, y nunca olvidaré esto. Y quote, espero que hayas estado disfrutando esas Whoppers, señor Hurley. Mi apellido es Hurley. Yo no uso una placa con mi apellido. No está publicado en ningún lugar donde los clientes puedan verlo. No hay razón, ninguna razón en absoluto para que este tipo sepa mi apellido. Me quedé allí parado un segundo, sin decir nada. Mi cerebro no lograba procesarlo. Luego empecé a hablar por el altavoz, preguntando quién era, qué quería y cómo sabía mi nombre. Debí preguntar y quote, ¿quién es? Y quote, 4 o 5 veces. Pero nunca respondió. Y esta vez, ni siquiera se acercó a pagar. Escuché el rugido de su motor y se fue. Estuve alterado el resto de mi turno. No había nada que pudiera hacer. Pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba muy, muy mal. Poco sabía yo que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Cuando llegué a casa después de mi turno, encontré una nota en mi puerta. Era una nota escrita a mano que decía, y quote, sé lo que hiciste. Tienes 3 días y quote. Me quedé allí mirándola con las manos temblando. Y empecé a sentirme realmente mal, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. No tengo idea de qué fue lo que supuestamente hice. He estado exprimiéndome el cerebro intentando pensar en algo que pudiera explicar esto, pero no tengo nada. Suena muy estúpido, pero no tengo enemigos ni secretos. Soy un chico de 24 años que trabaja en Burger King y juega videojuegos en sus días libres. No llevo precisamente la vida más emocionante. No dormí esa noche. En lugar de eso, me senté en mi sofá con las luces encendidas, temiendo lo que fuera a pasar después. Pero no pasó nada. No tuve más remedio que seguir adelante. Resultó que no tendría que esperar mucho porque la noche siguiente en el trabajo, ese tipo volvió. Esta vez, ni siquiera se molestó en jugar. En lugar de pedir comida, simplemente me pidió que anotara algo. Luego, antes de que pudiera responder, me dio una dirección. Era un lugar aleatorio a las afueras de la ciudad, en una zona que no reconocía. Y luego me dijo que tenía 2 días para entregarle $10,000. Casi me río al escuchar eso. No pensé que hablara en serio, pero claramente no estaba bromeando. En cuanto se fue, volví inmediatamente a estar aterrorizado. No había absolutamente ninguna forma de que le diera $10,000 a ese tipo.
Ni siquiera tenía $10,000. Sigo sin tenerlos. Así que decidí ignorarlo. Pensé que debía ser alguna estafa elaborada o una broma de alguien conocido. Debería haber llamado a la policía en ese momento, pero ni siquiera lo pensé. 3 noches después, pensé que todo había terminado. No había entregado dinero y no había pasado nada. Pero, por supuesto, me equivocaba. Estaba sentado viendo la televisión, relajándome después de mi turno, cuando de la nada, me sobresaltó el sonido de cristales rotos. Me tiré al suelo por instinto, pensando que alguien me estaba disparando. Pero cuando finalmente me levanté y miré a mi alrededor, me di cuenta de que alguien acababa de tirar una piedra por mi ventana. Para cuando salí a mirar, quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido. Esta vez, llamé a la policía. Les conté todo, incluyendo la dirección que me habían dado, y dijeron que lo investigarían y me dijeron que me mantuviera alerta. Realmente no hicieron mucho. Solo me dijeron que patrullarían la zona un poco más de cerca y que, sin imágenes de la puerta, que obviamente no tengo, no había nada que pudieran hacer. Y eso fue hace 3 días. He faltado al trabajo por enfermedad las últimas 3 noches. Pero ni siquiera creo que eso sirva de nada, ya que el tipo claramente sabe dónde vivo. No puedo permitirme no trabajar y no puedo permitirme mudarme. Así que estoy atrapado en esta pesadilla hasta que la policía pueda localizar a esa persona. Creo que intentaré que rastreen el número de la tarjeta de crédito que el tipo usó para pagar las boppers. Pero aparte de eso, no estoy seguro de qué hacer. ¿Por qué fui el objetivo? No tengo idea. Con suerte, las cosas no pasarán a mayores. Historia 2. El engaño en la carretera, Uber. Me gradué de la universidad hace unos 8 meses con un título en comunicaciones, lo cual, como imaginarán, ha sido increíblemente útil para ayudarme a conseguir un empleo remunerado. Eso es sarcasmo, por cierto. Sigo viviendo con mis padres y aún no he podido encontrar un trabajo de verdad. Así que he tenido un gran comienzo. Mientras tanto, conduzco para Uber y Uber Eats, a veces ambos en la misma noche, dependiendo de cómo esté en movimiento. No es una carrera, pero es dinero. Y me permite sentir que estoy haciendo algo productivo mientras resuelvo mi vida. Sé que suena un poco patético, pero es lo que tengo ahora mismo. Conduzco sobre todo las noches de los fines de semana, viernes y sábado, normalmente desde las 9 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana. Es cuando empieza la tarifa dinámica y los universitarios borrachos necesitan que los lleven a casa desde los bares del centro. Técnicamente no es un turno de noche, pero se siente como tal. Esto pasó hace unas semanas. Era un sábado por la noche, tal vez a la 1:30. Y ya estaba listo para terminar. Iba a pagar la aplicación cuando entró una solicitud más. La recogida era en el centro, lo cual estaba bien, pero el lugar de entrega estaba muy, muy lejos, incluso más allá de los suburbios. Casi la rechazo por eso, pero el precio era demasiado bueno. La chica que recogí era completamente normal. El viaje duró unos 40 minutos. Para cuando la dejé, eran más de las 2. Y entonces me quedé solo, en medio de la nada, con un viaje de 40 minutos de vuelta a la civilización. Di la vuelta al coche y empecé a dirigirme a casa. Ni 10 minutos después de empezar el viaje, vi un coche parado en medio de la carretera con las luces de emergencia encendidas. Me acerqué con precaución y me di cuenta de que había 2 personas de pie delante del coche, agitando los brazos como si intentaran pedirme que me detuviera. Mi primer instinto fue no parar, pero soy alguien que no puede ignorar a una persona necesitada. Así que, en contra de mi buen juicio, decidí parar. Detuve el coche a unos 20 pies de ellos y bajé la ventanilla unos centímetros. Lo justo para oírlos, pero no lo suficiente para que alguien metiera la mano. Era una pareja de mediana edad, lo que en realidad me tranquilizó un poco. Eso fue hasta que empezaron a hablar. La mujer llevó la voz cantante. Tenía una energía frenética, pero también algo que parecía ligeramente ensayado, como si hubiera dado ese discurso antes. Dijo que estaban avisando a los conductores sobre un puente derrumbado más adelante. Continuó diciendo que había ocurrido ese mismo día y que ellos mismos casi se caen. Señaló la carretera hacia la oscuridad. Y dijo que si seguía por ese camino, acabaría en el río. Así que, lógicamente, les pregunté qué debía hacer en su lugar. El marido habló de un desvío que estaba a mitad de camino entre donde estábamos y el puente. Dijo que atravesaba el bosque y que añadiría algo de tiempo a mi viaje, pero que me devolvería a la autopista principal sin tener que lidiar con el puente. Les di las gracias y empecé a conducir. Algo me pareció mal. No sabía qué era, pero sabía una cosa: iba a confiar en mi instinto. Y seguir por el camino que pretendía ir originalmente. Alrededor de 1 milla más adelante, vi el desvío del que habían hablado.
Era un estrecho sendero de tierra que desaparecía entre los árboles, y apenas era lo suficientemente ancho para un coche. Decidí seguir conduciendo, y unos minutos después, llegué al puente. Frené un poco, pero estaba bien. No estaba derrumbado, para nada, y ni siquiera parecía dañado. Lo crucé sin problemas y llegué a la autopista principal unos minutos después. Aunque no pasó nada, la experiencia se me quedó grabada hasta el punto de que no dormí bien esa noche. No dejaba de pensar en qué habría pasado si hubiera seguido las instrucciones de esa pareja. Si me hubiera metido por ese camino de tierra solo en medio de la noche. Unos días después, la curiosidad pudo conmigo e hice algo estúpido. Volví a conducir hasta allí. Esta vez era a media tarde, a plena luz del día, lo que me hizo sentir un poco menos loco. Repetí mi ruta de aquella noche. Aquella gente no estaba allí esta vez, obviamente. Cuando llegué al desvío, ese camino de tierra hacia el bosque, frené y me orillé. Para mi sorpresa, había algo nuevo. Había un cartel clavado en un árbol justo a la entrada del camino que simplemente decía, Iquot, calle sin salida Iquot. Ese cartel no estaba allí antes. Definitivamente lo habría notado esa noche, incluso en la oscuridad. Alguien lo había puesto en los últimos días. Me senté en mi coche un minuto mirando el camino. A la luz del día, no parecía tan siniestro. Era solo un estrecho camino de tierra que desaparecía entre unos árboles densos. Quería explorarlo un poco, pero me preocupaba que mi coche se quedara atascado, así que decidí ir a pie. No estoy seguro de qué esperaba encontrar, pero al ser de día, no tenía miedo en absoluto. Apagué el motor. Sin embargo, en cuanto salí del coche, tuve un mal presentimiento. Me quedé allí, en el borde del camino, intentando ver más allá, pero no había mucho que ver, la verdad. No sé qué fue, pero algo sobre estar allí fuera, y estar realmente a la intemperie me desanimó de entrar. Las cosas pasaron de 0 a 100 en unos 2 segundos. Mientras me daba la vuelta para volver a mi coche, escuché un grito resonar detrás de mí. Fue un grito horrible, definitivamente de mujer, y vino de algún lugar profundo del bosque, por el camino. No puedo explicar lo rápido que salí de allí. Antes de que pudiera pensar, ya me alejaba a toda velocidad. No creo haber estado nunca tan asustado, y eso fue hace unas 2 semanas. No he vuelto a ese lugar desde entonces. Pero aquí está el detalle, no puedo dejar de pensar en ello. Una parte de mí sabe que debería dejarlo estar, pero he estado pensando en pedirle a uno de mis amigos que venga conmigo. Si lo hago, grabaré un video y lo enviaré. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es preguntarme por ese grito y por esas personas. Historia 3. El guardia de seguridad del almacén. Esto ocurrió hace unos inviernos cuando trabajaba como seguridad nocturna para un complejo de almacenes comerciales. Tenía 26 años y llevaba 8 meses en el trabajo. El turno era de 11 de la noche a 7 de la mañana y yo siempre era el único empleado en el lugar. Había un supervisor al que podía llamar si algo salía mal, pero la mayor parte del tiempo solo éramos yo y las cámaras. El complejo estaba en una zona industrial a las afueras de una ciudad pequeña que no tenía mucha vida nocturna. La mayoría de las noches seguían la misma rutina. Fichar, hacer un recorrido por el exterior y luego instalarme en la oficina de seguridad para vigilar las cámaras. Y cada hora, otra patrulla. El almacén guardaba sobre todo equipos industriales y suministros al por mayor. Nada especialmente valioso. La noche en que todo se torció empezó con normalidad. Hacía suficiente frío como para que nevara, pero nada demasiado pesado. Hice mi primera patrulla. Todo estaba seguro y volví a la oficina. Alrededor de la 1:30 de la mañana, recibí una alerta de movimiento en una de las cámaras del muelle de carga. Esto no era inusual. El sistema era sensible y el viento o los animales podían activarlo. Puse la imagen y observé durante un minuto, pero todo parecía normal. Solo el muelle vacío y la nieve pasando frente a los focos, pero las alertas seguían llegando. Cada 10 o 15 minutos, la misma cámara se activaba. Cada vez que revisaba la imagen, no veía nada. Lo que empezó a molestarme fue que el movimiento siempre parecía ocurrir justo en el borde del encuadre, como si algo estuviera allí pero no llegara a verse. A las 2:30, tenía unas 6 o 7 alertas de la misma cámara. Ninguna otra cámara se activaba, solo esa. A las 3 de la mañana, salí a comprobarlo yo mismo. La nieve casi había parado y el complejo estaba en un silencio absoluto. Recorrí todo el perímetro de la zona del muelle con mi linterna. No vi nada inusual. Todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas, y no había huellas en la nieve excepto las mías. Volví a entrar. Unos 20 minutos después, escuché un fuerte sonido de raspado metálico, como si algo pesado fuera arrastrado por el cemento. Venía de dentro del almacén,
de algún lugar profundo del edificio. Revisé las cámaras interiores, pero las 6 imágenes mostraban pasillos vacíos. Empezaba a asustarme un poco porque sentía que alguien estaba jugando conmigo o que me estaban observando de alguna manera. Pero aún así, justifiqué el ruido echándole la culpa al viento o algo así. Sin embargo, 1 hora más tarde, volví a oírlo. Esta vez fue más fuerte. El sonido de arrastre seguido de un golpe seco, como si algo hubiera golpeado una de las puertas interiores. Pasé por todas las cámaras de nuevo. Nada en las cámaras 1 a 5. Cuando llegué a la cámara 6, la imagen estaba en negro, hubo unos 3 segundos de estática y luego volvió. Pero algo era diferente. El ángulo se había desplazado unos pocos grados a la izquierda, como si alguien hubiera golpeado la cámara o ajustado su posición. En ese momento, no tuve elección. Agarré mi linterna y mi radio y me dirigí al almacén. El interior era enorme, probablemente 80.000 pies cuadrados de estanterías industriales dispuestas en largos pasillos. Durante el día, era brillante y estaba lleno de montacargas. Por la noche, las luces del techo se atenuaban para ahorrar energía, bañándolo todo en esta media luz amarillenta. Estaba a mitad del pasillo principal cuando escuché pasos que venían de algún lugar a mi izquierda. Definitivamente sonaba como alguien, una persona caminando a unos 2 o 3 pasillos de distancia. En cuanto me detuve, los pasos también se detuvieron. Me quedé allí intentando controlar mi respiración. Recuerdo lo tenso que era, estar allí en completo silencio, esperando un sonido que ni siquiera estaba seguro de que llegaría. Después de lo que me pareció una eternidad, no pude aguantar más. Tenía que romper el silencio. Con voz firme, anuncié mi presencia como seguridad e insistí en que quienquiera que estuviera allí se revelara. Pero, por supuesto, no hubo respuesta. El resto de esa patrulla fue totalmente aterradora. Me estaba preparando para una pelea o algún tipo de confrontación. Y cuanto más tiempo pasaba inspeccionando sin encontrar a nadie, peor era esa sensación. Pero finalmente terminé mi patrulla sin ver a otra persona, lo cual era posiblemente peor porque sabía con un 100% de certeza que había alguien allí dentro. No vi ni oí nada durante el resto de mi turno, pero eso no me hizo sentir mejor. De hecho, me sentía algo culpable. Mi trabajo era ridículamente sencillo y lo estaba arruinando en tiempo real. Pero para cuando llegaron las 7, no quería nada más que salir de allí. Informé de todo a mi supervisor cuando apareció en el lugar. Los de mantenimiento hicieron una inspección completa, pero tampoco encontraron nada. Incluso después de que todo fuera revisado doble y triplemente, nadie fue capaz de identificar el método de entrada y me di cuenta de que la gente no creía mi historia. Aún así, esa noche sigue siendo una de las cosas más extrañas que me han pasado. Historia 4. El corredor descalzo del gimnasio. Este recuerdo todavía me aterra. Y fuera de la policía y de algunos familiares cercanos, esta es la primera vez que lo reviso por completo. Hace unos años, conseguí mi primer trabajo en un gimnasio de 24 horas. En ese momento, estaba en un año sabático entre el instituto y la universidad, así que trabajaba muchos turnos de noche. El gimnasio estaba abierto las 24 horas y solo se accedía con tarjeta, lo que significaba que a menudo solo había 1 o 2 empleados trabajando. La gente podía entrar, usar el equipo e irse. Toda la instalación se gestionaba prácticamente sola. Todas las entradas, salidas y el uso de los equipos se procesaban digitalmente. Así que todo lo que tenía que hacer era sentarme en la oficina y vigilar las cámaras. De vez en cuando me levantaba y caminaba un poco, hacía algo de limpieza ligera e incluso hablaba con algunos de los clientes. Esto era en una parte bastante mala de la ciudad, pero en su mayoría, todo el mundo era amable y simpático. Era uno de esos gimnasios donde todo el mundo se conoce, teniendo en cuenta lo poca gente que venía. Esta noche en particular, trabajaba de 8 de la noche a 6 de la mañana, lo que suele ser un turno muy largo y aburrido. Pero todo lo que pasó esa noche me quita el sueño hasta el día de hoy. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando ya había dado varias vueltas al edificio y terminado todo el papeleo rutinario. Estaba agotado, así que pensé en sentarme un rato a vigilar las cámaras. Todo era normal al principio. No viene mucha gente a entrenar en mitad de la noche, pero había un par de habituales que iban y venían. Llevaba trabajando aquí unos meses, así que reconocía a casi todo el mundo, excepto a un hombre. Lo noté por primera vez cuando lo vi usando una cinta de correr en la esquina más alejada. Normalmente, esto no me llamaría la atención ya que tenemos clientes nuevos de vez en cuando. Sin embargo, lo que realmente me pilló desprevenido fue lo rápido que corría este hombre. Busqué el número de su cinta en el sistema donde puedo monitorizar en directo toda la actividad de los equipos. Estaba corriendo a 9 millas por hora, unos 14.5 kilómetros por hora, lo cual ya era impresionante.
Pero lo que realmente me sorprendió fue el hecho de que nunca se detenía. Pasaron 10 minutos, luego 15. Nunca redujo la velocidad ni se detuvo. Miré más de cerca a la cámara y, aunque no puedo describirlo con detalle, este hombre era nada menos que inquietante. Llevaba ropa andrajosa. Tenía el pelo largo y desordenado. Y su cara no se movió ni una sola vez. Solo miraba fijamente hacia adelante. Entonces me fijé en sus pies. Estaba descalzo. Llevaba 15 minutos corriendo a 9 millas por hora descalzo, mirando a la distancia. En ese momento, estaba muy desconcertado, sobre todo porque ahora era la única persona en el edificio aparte de mí. Me recompuse y me di cuenta de que tenemos una política que exige el uso de calzado. Así que decidí usar eso como excusa para ir a hablar con él. Aunque su apariencia me asustaba mucho, me armé de valor para salir de la oficina e ir a hablar con él. La máquina en la que estaba se encontraba casi directamente fuera del pasillo de empleados. Y en cuanto doblé esa esquina, mi corazón se detuvo. La cinta de correr estaba cubierta de sangre. Sus pies se estaban despedazando mientras corría. Se me cayó el alma a los pies. La sangre no solo goteaba, sino que salpicaba desde sus pies y tobillos en cada paso que daba. Su rostro seguía frío como el hielo, mirando fijamente hacia adelante. Tenía la boca abierta de par en par mientras corría. Parecía estar bajo los efectos de todas las drogas del planeta. En este punto, estaba aterrorizado. Parecía lo suficientemente loco como para que mi instinto me dijera que era peligroso. Sin embargo, todavía tuve el valor de gritarle que se detuviera. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dije, pero tuve que alzar la voz para que me oyera por encima del golpe de sus pies mientras corría. No dijo ni una palabra, ni siquiera giró la cabeza. Siguió corriendo y mirando al frente con la boca abierta. Grité de nuevo, algo como, Iquot, oiga, ¿qué está haciendo, Iquot? Entonces murmuró las palabras, Iquot, ¿estás ahí, Iquot?, con la voz más fría y ronca que he oído jamás. No le faltaba el aire ni jadeaba al hablar. Le dije que parara unas cuantas veces más, y él repetía simplemente, Iquot, ¿estás ahí, Iquot? El charco de sangre al final de la cinta estaba creciendo. Y en ese momento, decidí llamar a la policía. Volví a la oficina, agarré mi teléfono, pero antes de llamar, miré los monitores de nuevo. Estaba mirando directamente a la cámara, corriendo, sangrando, con la boca abierta, mirándome a través de la cámara. Aparté la mirada y entonces lo oí gritar desde fuera de la puerta. Ni siquiera gritaba palabras, solo gritaba a todo pulmón mientras me miraba a través de la cámara. De repente, saltó de la cinta. Ni siquiera la apagó y salió corriendo del ángulo de visión de la cámara. Inmediatamente empecé a pasar por todas las cámaras buscándolo, pero no aparecía en ninguna. Había revisado todas excepto una, el pasillo de los empleados. Efectivamente, allí estaba, a unos 6 pies de la puerta de la oficina, parado allí mismo. Ni siquiera sé cómo había entrado en ese pasillo sin una tarjeta, pero no dudé en cerrar la puerta con llave rápidamente. Apenas 5 segundos después de cerrarla, el pomo de la puerta se sacudió. Ahora sí estaba llamando a la policía. Empezó a gritar de nuevo y a sacudir la puerta mientras yo explicaba a la centralita lo que estaba pasando. Me dijeron que la policía estaba a 5 minutos, mientras yo esperaba en un rincón de la oficina mientras este hombre intentaba entrar. Su grito era aterrador. Era tan profundo que apenas sonaba humano. Y lo mantuvo durante un tiempo increíblemente largo. Esto duró unos 3 minutos. Pensé que si entraba ahí, iba a morir, y me sentía absolutamente impotente. De repente, el grito cesó y la puerta dejó de moverse. Revisé las cámaras de nuevo y se había ido. No podía verlo por ninguna parte. Finalmente, llegó la policía y les hice registrar todo el lugar antes de salir de la oficina. Me dijeron que no lo encontraban por ningún lado. Respondí a sus preguntas y me fui a casa. Renuncié al día siguiente y no he vuelto a entrar en ese gimnasio desde entonces. No tengo idea de qué quería ese hombre o qué clase de locura tenía. Todavía me pregunto qué habría pasado si no hubiera cerrado esa puerta.